Volvemos entonces al aire nomás 13:20 del mediodía, porque estamos en comunicación con Sergio De Piero, que es politólogo y docente de la Arturo Jaureche. Sergio, te saludan Lautaro Pérez, Emiliano De Lucci y Facundo Pajón. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bien, Sergio, queríamos ver cómo desde el costado, ¿no? Más, porque fue una semana muy económica, ¿no? Obviamente todos sabemos lo que pasó. Ahora, ¿cómo ves vos el impacto en lo económico de todo que pasó durante estas 2 semanas y media, 2 semanas más o menos, en lo político y a futuro también en lo político en el gobierno nacional? Mira, no sé a futuro, digo, no es por echarme atrás, pero siempre es difícil trazar escenarios y no pifiarle bastante. Uno puede, en todo caso, ponerse a pensar con estas mismas situaciones que ha pasado en otras ocasiones o con qué herramientas dispone el gobierno actualmente, ¿no? El gobierno ayer anunció una profundización del ajuste, para decirlo rápidamente, digamos, ¿no? Esa propuesta de bajar aún más el déficit fiscal implica que el gobierno va a invertir menos dinero, lo ha dicho a través de la obra pública, no dio a conocer cuáles serían las otras herramientas, no hay muchas, digamos, ¿no? Despedir empleados, cerrar oficinas públicas, pero la otra, me parece, que es la que le queda, no sin costos, por cierto, es trasladarle el problema a las provincias, digamos, ¿no? Que en parte ya lo ha dicho el presidente Macri en otras ocasiones y tuvo que ver con el tema de las tarifas y el pedido de que se bajen los impuestos provinciales. Una posibilidad es que el macrismo del gobierno decida, bueno, empiecen a recortar en las provincias, vamos a enviar menos dinero, cortar adelantos del tesoro, refijar algunos elementos de la coparticipación y trasladarle el problema de la administración, de la profundización del ajuste a las provincias. Que si ustedes pueden recordar, no sé si por las edades de algunos que conozco ahí no sé si llegan, pero fue algo que pasó en la segunda etapa del gobierno de Menem, digamos, ¿no? Menem gobierna los 10 años con mucha estabilidad a nivel presidencia de la nación, pero con bastante inestabilidad en las provincias. Y eso tenía que ver con que el ajuste se había trasladado vía entregarle toda la educación y la salud a las provincias, no con los suficientes recursos, con lo cual tuvimos una década donde el presidente gobernó sin mayores inconvenientes, ¿no? En cuanto al mantenimiento de su mandato, pero en donde fueron reemplazados, renunciados, enjuiciados, intervenidas provincias, ¿no? Digamos, tenemos un mapa bastante inestable durante la década del 90 a nivel provincial. Entonces, a uno se le ocurre que una posibilidad es que el macrismo tire eso hacia las provincias, pensando que hoy el macrismo no tiene muchos paquetes de leyes por ser aprobados en el Congreso, ¿no? Que sería la prenda de cambio con los gobernadores. Miremos un poco el escenario parlamentario y lo único que aparece ahora es la reforma laboral, que ya ha sido rechazada por la CGT, que ya el Senado ha dicho que no la va a votar. El Senado, digo, la oposición. Entonces, si el gobierno no tiene necesidades de un Congreso que le sancione leyes, bien puede entrar en un cortocircuito con los gobernadores y tirar un poco la crisis hacia abajo, ¿no? Me parece que ese es un escenario posible, porque repito, a nivel nacional no es tan fácil implementar un ajuste, digo, ya ha ajustado bastante el gobierno, siempre se puede ajustar, pero digo, ¿qué va a hacer? ¿Va a echar 20.000 empleados públicos en 4 meses? No es un escenario que yo creo que sea posible siquiera pensarlo, ¿no? Me parece que una posibilidad es eso, ir tirando la crisis hacia las gobernaciones, mientras el gobierno busca políticamente sobrevivir, digamos, ¿no? Estamos en una instancia de imagen del gobierno muy mala, ¿no? Ha caído mucho la imagen del gobierno frente a la sociedad, no tanto la imagen del presidente, eso es cierto, es más la de la gestión, pero sin muchos recursos. La conferencia de prensa de ayer fue, vamos a ajustar y nada más, digamos, o sea, buenas noticias, ninguna. Entonces, lo que uno ve es mucha incertidumbre respecto a qué va a hacer el gobierno. Con esto, y no hacer una respuesta tan larga, me parece esto interesante. El gobierno, y eso es lo que define las crisis políticas, tiene más problemas con los mercados que con la oposición. En línea con lo que vos decís de la profundización del ajuste, que coincidimos que lo que se anunció fue eso. El gobierno, además de trasladar a provincias, habla de un recorte de 30.000 millones de pesos en obra pública, que por cómo está distribuida la obra pública se va a dar sobre todo en el primer cordón, primero y tercer y segundo cordón del conurbano. ¿Cómo crees que esto puede afectar a lo que es la política territorial, a la política de las intendencias? Sé que vos sos especialista en lo que es política territorial. ¿Cómo ves de acá al año que viene
un contexto en una zona bastante sensible, como es el primer, segundo y tercer cordón, con un recorte semejante de obra pública? Sí, primero corregirte, especialista soy solamente en hacer asado, después todo lo demás uno opina más o menos lo que le parece. Y en fútbol, Sergio. No es poco, no es poco. Me parece que es la misma dinámica, digamos, ¿no? Sobre la obra pública, decir que el recorte ya empezó en el interior del país, ya empezó en partes del conurbano, donde había obra ejecutándose y se ha suspendido ya hace varios meses, o sea que no es una noticia nueva. Me parece que va a cortar con obras de más envergadura, se van a cortar. Y de nuevo, digamos, lo que uno ve, repitiendo también, pensando en los casos anteriores, es que la crisis política le estalla primero a los que están más cerca de la sociedad civil, de la población, los intendentes, los gobernadores. O sea, si bien, ¿qué pasa con el tema? Repetimos siempre el mismo caso, el tema seguridad. El tema de la seguridad pública es una responsabilidad del gobierno provincial. ¿A quién le explota la seguridad? A los intendentes, que tienen pocas herramientas respecto al tema de seguridad y legislativamente no tienen casi ninguna. Sin embargo, son los que están de cara más cerca de la ciudadanía, el señor va y se quejan al intendente. Me parece que una crisis, una profundización del ajuste que inevitablemente se va a traducir en crisis social, es decir, problemas de acceso no solo al trabajo, sino a la comida directamente, le va a explotar en el ámbito territorial a los intendentes. Vuelvo a marcar esto que me parece muy importante. La estabilidad de Menem, para entender la estabilidad de Menem hay que leer la inestabilidad de provincias y luego, más cerca ya del año 2001, de los intendentes. ¿Vos la ves a Vidal zafando de una situación como esta? ¿Zafando de un conflicto en el conurbano? En cuanto a su imagen me refiero, ¿no? Sí, bueno, ahí sucede lo que están dando los estudios es que la gente del conurbano, los habitantes del conurbano están muy disconformes con la seguridad, con el trabajo, con la obra pública. La obra pública es lo más reivindicado en los estudios, vamos a ver qué pasa ahora. Está muy disconforme con toda la situación y mantiene una imagen positiva sobre Vidal. Hay una, digamos, disociación de responsabilidades. No lee que Vidal sea responsable de esas situaciones. Recordemos que algo parecido ocurría con la gobernación de Daniel Scioli, ¿no? Donde existía esta cuestión bifronte, donde se veía algunas críticas a la cuestión social, pero la imagen de Daniel Scioli no era afectada. Recordemos el caso más importante que fue la inundación de La Plata. Entonces, parecería que Vidal puede sobrevivir a esto. Veremos cómo continúa esta crisis que el gobierno se ha autogenerado, ¿no? Pues la verdad es que lo que ha hecho es, desde luego, tener un país con muchos problemas, como son todos los países periféricos, y ha optado por un camino hacia la bicicleta financiera, que lo que va a hacer es agravar la situación. Veremos cómo se desenvuelve eso, veremos si Vidal logra presentarse ante la población como una alternativa a eso, moderada, o si la población termina diciendo, bueno, no, es parte de este armado que significa el macrismo. Sergio, buenas tardes, Facundo. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Te hago una consulta. Ahí, con respecto a lo que estaban recién hablando con Emiliano, con relación a los conflictos sociales que van a surgir claramente en el primer, segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, o el primer, segundo y tercer sección, mejor dicho, pensaba un poco qué rol van a ocupar las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque durante el kirchnerismo sabemos que quizás ese rol lo ocuparon más los movimientos partidarios, las organizaciones políticas. Durante esta gestión, claramente, no sé si se observa un claro trabajo territorial ante ante las fallas o las complicaciones económicas que sufren la población o los más vulnerados. Pensaba qué rol para vos ocupe la sociedad civil, las organizaciones más afines al gobierno, ¿no? Un poco más la pregunta está orientada a eso. Sí, lo que pasa es que esas organizaciones de base más cercanas al gobierno actual son escasas, digamos, ¿no? ¿Qué hizo? Lo estoy diciendo muy por encima porque la verdad es que no lo he visto en profundidad, pero he charlado con varios funcionarios del ministerio, funcionarios o empleados que continúan del gobierno anterior, o trabajadores o organizaciones de territorio. Es que el gobierno mantuvo la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, mantuvo básicamente la estructura, mantuvo los programas de inserción territorial, pero lo que ha hecho con muchísimos programas de políticas públicas, los ha desfinanciado, les ha quitado la coordinación, ¿no? Entonces es una manera de ir quitándole nafta al auto, digamos, ¿no? Entonces el auto está ahí, se puede mover un poquito, pero ya no tiene potencia. Y territorialmente hace cosas muy pequeñas. De lo que yo he visto, también incluso me contaban de otras secretarías por fuera de desarrollo social, hay avances territoriales, pero muy acotados, ¿no? Donde vos tenés que actuar con mucho dinero, con mucha capacidad, con mucha
empleado público para estar presente ahí, para articular con las organizaciones, ha sido minúsculo, digamos. Entonces, me parece que eso, lo que no es eso, digamos. Me parece que lo que no sabemos es qué va a pasar en una situación, si la situación, ojalá que no, se pone un poco más crítica. Digamos, ¿qué rol va a cumplir ahí eso? Yo creo que el problema central del macrismo, pero tiene que ver con su filosofía de hacer política, es que no cree en las mediaciones sociales, por ejemplo las territoriales, ¿no? Tiene una enorme fe en las redes sociales, tiene una gran fe en los medios de comunicación, ¿no? Yo les diría que el programa comunicativo más importante que tiene el gobierno es el de esta chica Mariana Fabián en Canal 13 por la tarde, es más importante que los programas políticos, digamos, ¿no? Porque le habla a un votante no politizado desde ahí. Entonces, tiene una enorme fe en eso, en el manejo de las redes, claramente, y poca o ninguna fe en el contacto territorial cara a cara. Entonces, se produce una situación crítica. ¿Qué va a hacer frente a eso? Un gobierno reticente en poner plata en los sectores más vulnerables, digo, ¿no? Porque hay problemas de llegada a la comida en serio, no es que es una apreciación. Han aumentado los comedores, muchos en manos de organizaciones territoriales lejanas al gobierno. Yo creo incluso que la ministra Stanley tiene una política de mayor articulación que la que tiene el presidente Macri, ¿no? Me parece que acá no hay buenos y malos, estoy viendo cómo lo ven políticamente. Me parece que Stanley intentó una política de mayor articulación con los movimientos que el presidente no quiere, ¿no? Yo diría que, perdón, esto solo, si hay halcones y palomas en el gobierno, el presidente siempre será halcón, eso me parece que está claro. Sin duda. Ya para ir quizá cerrando, tengo una pregunta menos coyuntural. ¿El gobierno anterior creía en las mediaciones con la sociedad civil o tampoco era su fuerte ese, digamos? No, yo creo que era un punto muy importante en un partido como es el peronismo, que es un partido estatalista, digamos, ¿no? El peronismo nació 1 hora y media antes de gobernar. O sea, no es un partido como la UCR que estuvo 30 años en la sociedad civil hasta que llegó al poder. El peronismo nace en el 45, 6 meses después culpa del gobierno, digamos, ¿no? Es un caso medio inédito de llegada enorme. Entonces es un partido que se hace desde el Estado. Yo creo que el kirchnerismo creyó mucho en las mediaciones sociales, alentó la formación de organizaciones sociales en territorio, acompañado de una gran conducción política. No uno puede decir que eso es cooptación. No sé, digo, es bastante más conflictivo que blanco y negro, digamos, ¿no? Yo creo que hay una clara idea de que se conduce desde el poder político, desde el Estado, pero se reconoce que hay articulaciones sociales que son importantes a atender. Está bien. Sergio, una última consulta y ya es más que no tiene nada que ver con el tema casi, pero ¿seguís escribiendo en Arte Política? Seguimos trabajando en Arte Política, que está a punto de cambiar su diseño, digo, para la parte más estética. Seguimos trabajando en Arte Política, tratando de acompañar el proceso social con mirada nuestra e invitando a gente para que se sume. Bueno, entonces recomendamos, porque la verdad que es un buen sitio para leer, además de los artículos, de los buenos artículos de Sergio, artículos de otras personas también. Así que, bueno, te agradecemos este contacto con nosotros, Sergio. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Buenas tardes. Bueno, estamos en comunicación entonces con Sergio De Piero, que es politólogo y docente de la Arturo Jauretche. Nosotros seguimos por acá.